Nosotros tuvimos conocimiento de la elaboración de esta ordenanza en la Comisión de Estudio de Ordenanzas del 14 de septiembre del 2017. En su momento, y tal como consta en el acta, ya decíamos que en el artículo 20, donde se contienen las características del vallado exigido, no estábamos inicialmente de acuerdo con su regulación, entre otras cuestiones, por desconocer si ello sería exigible en los términos en los que se redacta, tal y como se redacta, y en el coste que para los obligados, para las personas en situación, en posesión de un solar que tuvieran que vallar, supondría. Esas eran las cuestiones que nosotros planteamos desde el primer momento. Con posterioridad se han ido produciendo diferentes informes por parte de los técnicos responsables en la elaboración de la ordenanza y se han ido emitiendo ese tipo de informes. Pues tenemos informes de obras en las que ya se señala el cerramiento conforme se planteaba en la ordenanza, un cerramiento con una viga de cimentación realizada en hormigón, armado, capa de hormigón de limpieza, muro de cerramiento con 20 centímetros de espesor, enfoscado, maestrado y fatrasado con mortero de cemento en la fábrica de bloques por la carga exterior, pintado del parámetro exterior con pintura acrílica, etcétera, etcétera, a los que además se le añade una puerta de acceso también en unas condiciones concretas. El total de valoración que hacen los técnicos por metro lineal del cerramiento es de 246,40 euros, ¿no? 246 euros el metro lineal. Nosotros entendemos que obligar a hacer ese tipo de cerramiento y el coste que supone nos parece que es exagerado y que existen otro tipo de cerramiento, que podrían existir otro tipo de cerramiento. Por lo tanto, estando, si bien de acuerdo con el fondo de la moción y con la necesidad de que, con el fondo de la ordenanza y con la necesidad de que exista una ordenanza en Valdepeñas para lo que es la limpieza, el decoro, la ornamentabilidad de lo que son los terrenos sin edificar, no terminamos de estar de acuerdo en este artículo en concreto, en el modelo que se plantea para el vallado. Se han introducido, en el proceso que decía antes de diferentes informes, se han introducido un párrafo que flexibiliza los términos en los que está redactada la necesidad de proceder, ¿no? Pero la flexibilización de ese texto, bueno, pues también deja un poco aligera en las condiciones en las que se podrá ver, siempre y cuando esté limpio, pues se podría ver la necesidad de que no estuviera vallado, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, lo deja, dice, objetivamente, cuando sea objetivamente indiscutible que no resulte preciso proceder a su cerramiento, ¿no? No obstante, estará obligado a adoptar las siguientes medidas precisas para garantizar que en todo momento reúnen los citados requisitos de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, que en eso estamos de acuerdo. Lo que no es objetivamente indiscutible que no resiste proceder a su cerramiento. Nos parece que todavía queda un poco en el aire obligar a ese tipo de cerramiento. Y luego otra de las cuestiones que también nos llama la atención y que también nos cuestiona nuestro voto afirmativo sobre esto es nosotros mismos, esta institución, como propietaria de solares. En uno de los informes que se emiten por parte de Medio Ambiente, aunque se dice que se desconoce el número total y superficie de los solares de ámbito municipal, es decir, a fecha 26 de septiembre del pasado año, de Medio Ambiente no se conoce el número total y la superficie que estaría afectada por esta ordenanza, ¿no? En los términos en los que está, o en lo que en ese momento se podía valorar, se está hablando de 8.968,57 metros lineales. Estamos hablando de 9.000 metros lineales en Valdepeñas de propiedad municipal, lo que supone, ¿no?, un coste que deberíamos ejecutar pues, de forma inmediata en el momento en que entre en vigor
la ordenanza, porque deberíamos dar ejemplo, en un coste de 2.200.000 euros. Por tanto, nosotros consideramos que habría que o redactar mejor ese artículo, o dar otras posibilidades, o introducir una variante en según qué situaciones en las que, además del vallado propuesto, se especificaran también otro tipo de vallados en las mismas características en las que se introduce ese tipo de vallado. Eso hace que nosotros nos vayamos a abstener en este punto, entendiendo que, estando de acuerdo en el fondo y de acuerdo en la necesidad de que hay que hacerlo, no podemos votar a favor de ese texto, en tanto y cuanto mantenga en los términos en los que está ese artículo. Gracias. En muchas ocasiones va a ser difícil encestar si uno jugamos al baloncesto y otro jugamos al fútbol. Lo digo por el debate del portavoz del Grupo Socialista, el nuevo portavoz del Grupo Socialista. Va a ser difícil entendernos y cada uno pues intentamos barrer siempre para no buscar líneas intermedias y barrer siempre hacia los extremos o hacia nuestras posiciones más fijas o más cerradas. Nosotros ya el 14 de septiembre de 2017, dijimos que entendíamos que debería haber más supuestos de vallado y que se tuviera en cuenta que no solamente se podía obligar a un tipo de vallado. O sea, lo dijimos ya el 14 de septiembre. Por lo demás, estábamos de acuerdo en general con la ordenanza. Y si bien lo que se ha ido introduciendo en el artículo 7, que nos parece correcto, pensamos, por eso nuestra abstención en este sentido, que debería quedar reflejado también en qué circunstancias más concretas y qué tipo de vallado debería haber en otras áreas. Con lo que respecto al artículo 7, le leo textualmente, dice: la obligación de vallado impuesta en esta ordenanza afecta a los terrenos no edificados, sean o no susceptibles de edificación, que se encuentran dentro del perímetro definido en el Plan General de Ordenación Urbana como suelo urbano, es decir, sea donde sea en el terreno que sea en el centro de la ciudad o en las afueras, o en algunas otras zonas que a consecuencia de la ejecución del planteamiento se vayan incorporando al suelo urbano. Incluso cuando se vayan incorporando al suelo urbano se deberían ir vallando. A condición, la única condición que pone es que alguna parte del solar dé frente a una vía pública. Esa es la única condición que pone. A partir de ahí, cualquier parcela que esté dentro del Plan General de Ordenación Urbana o susceptible de estarlo, debería tener este vallado. Si bien dice, y también, ¿no?, que lo que he dicho antes, que objetivamente indiscutible que no resulte preciso proceder a su cerramiento, ya que con su limpieza y debida conservación queda plenamente garantizada la seguridad, salubridad, ornato público y decoro. Y previo informe acreditativo. Por eso no votamos en contra y nos abstenemos, porque entendemos que, bueno, todavía queda una salida, porque lo único que nos parece que poner objetivamente indiscutible, pues es que lo de objetivamente indiscutible, cuando está así una ordenanza, seguro que traerá más de un recurso a esta Administración cuando se vaya procediendo a ejecutar esta ordenanza por parte de los propietarios de algunos terrenos, que verán que no tienen por qué cumplirla o sí cumplirla, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos hubiera gustado que hubiera quedado más clara esa situación, simplemente añadiendo otros tipos de vallado en según qué circunstancias, nada más. Gracias.